aproximadamente, creo que hace 38 años que voy a la facultad. Claro. Entonces, tengo también, o sea, así como ustedes, incluso digo, bueno, a ver el que fue por primera vez que vio y que sintió. Bueno, a mí me pasa de que yo era estudiante, cuando la Valparaíso era mano y contramano, me bajaba de la G y entraba por un caminito de ladrillo que cruzaba el campo para llegar a un solo edificio, ¿no? Que la biblioteca estaba en la parte de abajo, que los aguaribáis que están ahora escondidos detrás del auditorio, que a mí me duele un montón, a mí eran mi paisaje y quedaron por ahí atrás, los pecanes quedaron atrás. Sí. Entonces, bueno, son cosas que uno va, cuando uno habla de paisaje, ¿no? Y lo que es el paisaje cotidiano de uno y el paisaje de tu vida, el paisaje de tu trabajo, el lugar donde uno está, que se va apropiando de esos espacios, y a uno le va costando a veces eh, absorber ciertos cambios, después te habituás, como está pasando en la ciudad, vieron que demuelen una casa, hacen un shopping y después ustedes no se acuerdan qué había en ese lugar. Desgraciadamente la memoria es así y bueno, y a veces hay que ver qué es lo que realmente vale la pena conservar y qué no, porque también me ha pasado de trabajar en espacios, por ejemplo, en la ciudad de Marcos Juárez, de hablar con los grandes y todo el mundo, los grandes todos enojados con los cambios de la ciudad, y de pronto yo estaba en una familia y le pregunto a los adolescentes, estaban todos felices con los cambios de la ciudad. Uno tiene que asumir también que esas cosas pasan, ¿no? Entonces, analizando el espacio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y contando un poco la historia, justificando esto de la diversidad que tuvo que ver con dos aspectos, con que en un principio cada profe iba y plantaba el arbolito que quería, donde se le daba la gana. Cada arbolito que hay tiene una historia, a lo mejor yo le puedo decir la araucaria, la casuarina que está plantada al lado del edificio principal del Argos Rodríguez, sí, del Argos Rodríguez, el edificio principal. Hay una araucaria que está plantada a mano derecha, a mano izquierda, bien digo. Eso es un trasplante que hizo el profesor José Mena, que era de la cátedra prácticos de trasplante, y hubo que hacer un cambio. Yo creo que fue cuando se hizo la biblioteca, no antes, cuando se hizo la cantina, que acá por allá se probó trasplantarlo. Hay varios árboles en el parque trasplantados porque iba a haber cambios, ¿no? Después yo les puedo contar en el parque cuáles son. Uno es esa araucaria, esa casuarina, y son dos lapachos que hay frente al CREAN, donde está la antena esa del satélite, donde está la escuela de posgrado. Hay dos lapachos más gorditos que fueron trasplantados también del fondo. Sí, que justo están en flor ahora. Sí, se los vi. ¿Están en flor los lapachos? Sí, sí, creo que sí. Wow. ¿No? No, Entonces estoy confundido. con unos palos borrachos. Eso iba a decir. Ahora rosado es palo borracho lo que ha florecido. Sí, bien, bien. bien. Bueno, muy bien. Bueno, está bueno el dato. Después, tarde que, por ejemplo, ahí donde ahora está la biblioteca y todo eso, había un bosque de olmos, y que han quedado olmos de aquella tanda, que vos estabas diciendo, Silvana, viste árboles de distintas edades. Claro, hay una primera parquización, donde ahí podemos hablar de árboles cuya clase de edad es alta, hablando de muchas coníferas, caso los cedros que están allí en ese lugar donde, vieron en el triángulo que está donde está el mástil. Allí hay un parquecito con unas piedras que se armó con unos sillones que armamos los primeros años con los estudiantes de la tecnicatura, y armamos un lugar para estar debajo de esos cedros. Esos árboles, sí. ¿Querés que compartamos que yo comparte el plano y vamos mostrando? Bueno. ¿Qué te parece? Sí, dale. Debajo de esos cedros, bueno, se armó, esos árboles son muy viejos. Entonces, si empezamos a... Bueno, después voy con esa parte, pero les voy contando un poco la historia. Muchos fueron muriendo y algunos han quedado rezagados, caso del olmo ese que está cerca del Parque de la Memoria. Hay
Ale, vas a tener que mover vos el cursor porque a mí no me va a llevar el apunte. Sí, sí. Entonces, si nos ubicamos ahí ponelo delante del mástil, en ese prado que hay. El mástil, acá, esta es la parte donde, acá está el mástil de la bandera, este es el edificio principal, ¿sí? Y este es el espacio que está hablando Ana ahora. Entonces, allí en el centro hay unas coníferas, unos cedros que son bastante viejos, y a eso se le sumaron unos talas que crecieron espontáneamente, y después ahí también hay unos algarrobos jovencitos plantados ahora unos 10 años, y vamos a encontrar también árboles que a ustedes les van a parecer muy antiguos, como puede ser el algarrobo que está sobre la vereda cuando uno ingresa desde Valparaíso, allí donde Alejandra está marcando. Ese algarrobo debe tener 25 años, no más que eso, porque cuando yo cursaba esa planta ahí no estaba. El que es un poco más viejo es el que está sobre el ingreso por la calle Félix Marrone, que está, digamos, plantado y, digamos, muy al borde de la calle. Esa calle era de tierra, ahí no entraba nadie. Entonces el árbol ahí, sus ramas a lo mejor no jorobaban, no molestaban, pero ahora el cambio de uso del lugar hizo que las condiciones del parque fueran cambiando. Después tenemos los tilos que nombraba Silvana, que están allí junto con unos robles, que a mí siempre se me genera la duda de que, bueno, esos árboles son como una edad intermedia, también alguien fue trayendo y fue plantando, no sé bien por qué están ahí. Los primeros tilos que se plantaron fueron los que Alejandra nombró, que están allá en las aulas sur, sobre el ingreso que viene de la avenida Cruz Roja, allá, esos 3 tilos, y de ahí se fueron sacando retoños y se fueron plantando en el resto del parque. Los que están en ese ingreso son hijos de esos tilos, entonces no tienen la misma edad. Algo que les quería compartir, que puede servir para ayudar en esto, cuando tenemos que hablar de integrar los espacios, tal vez esos tilos vayan a tomar un valor importante, porque fíjense, todavía no hemos analizado el efecto de los vientos en el lugar, pero probablemente esos tilos pueden llegar a formar parte de una protección para lo que es la parte de la... Y también va a ser importante, y eso yo estaba pensando que estaría interesante que cada uno de ustedes tomara y fichara 3 árboles de los que hay en el parque, con la ficha de vegetación. Después nos podemos distribuir entre todos a ver qué árbol va a fichar cada uno para que tengamos la información de todo lo que hay allí, porque me parece que va a ser muy importante todo el manejo de la parte leñosa en este aspecto. Y quiero contarles que los tilos florecen entre octubre y noviembre y que el aroma de esas flores va a llegar al auditorio porque el viento es del noreste. Entonces van a formar parte de eso de alguna manera, ¿sí? No sé si sentándonos debajo, pero sí participando de los aromas y de esa visión. De todas formas, yo no los he visto florecer todavía, porque son más jóvenes que los que están al fondo. Se ve que sí han estado florecidos, Ana, porque se notaba que había floración vieja. Había frutos, bueno, entonces sí, ya han entrado en floración, gracias. Entonces, bueno, esos son los aspectos que vamos a utilizar nosotros para poder, digamos, profundizar en esto que yo les cuento del parque. Cuando hablamos digamos, de clases de edad, vamos a estar hablando de que hay árboles, como les decía, de más de 50 años, árboles que tienen entre 50 y 30, y árboles jóvenes, que van a requerir distinto nivel de mantenimiento. Y que si algunos de esos están, digamos, molestando o no suman a lo que es digamos, la integración de un parque con el otro, caso playa de estacionamiento, vamos a considerar cuáles son los más jóvenes y los más trasplantables. Entonces vamos a tener allí una serie de tareas que vamos a poder llevar adelante dentro de este plan de manejo. No me quiero adelantar porque cuando yo los escuchaba hablar a ustedes relataban una situación y enseguida hablaban de una práctica. Eso lo vamos a hacer después, después que terminemos el diagnóstico y veamos qué queremos hacer, porque todavía no sabemos bien qué queremos hacer, estamos analizando, es ahí donde vamos a poner los ejes
en el manejo y vamos a ver qué práctica vamos a recomendar y en qué momento del año lo vamos a hacer. Una vez se tienta porque ve algo y enseguida quiere hacer, pero los planes tienen que estar ordenados para que después este trabajo dé un resultado. Mientras más armoniosamente se vaya trabajando, mejor se van a ver los resultados. Entonces, lo que va a ser interesante en este análisis que hagamos es que nosotros establezcamos órdenes, prioridades de trabajo. Según lo que yo escuché, hay una serie de lugares donde ustedes vieron, en el estrato leñoso no vieron conflicto, en el estrato de césped no vieron conflicto, en el estrato herbáceo a nivel de canteros, por ejemplo, en lo que puede ser manejo, ¿sí? Eso lo vamos a analizar después cuando hagamos el análisis entre todos, pero vamos haciendo foco en eso. En el tema de los árboles, hubo una visita, pero yo les cuento, digamos que a nivel sanitario hay problemas en determinadas especies. Vamos a tener que detectar porque hay ataque de tilancia, de clavel del aire en algunos lugares. Tenemos algún problema de clorosis en robles. Tenemos también, sí, en las aulas sur. Tenemos algunos inconvenientes en algunos árboles, en la tipa, por ejemplo, que está tan pegada a las aulas, no al edificio Argos, sino al otro. ¿Cómo se llamaba ese? No me acuerdo. Acá, el edificio principal. No, entre el principal y el Argos, ahí hay una tipa gigante. Acá. Sí, y hay otra tipa delante de la biblioteca. Acá. Que tienen cierta inclinación, que hay que ver que, digamos, que en qué estado se encuentran y que en determinada época del año también sufren el ataque de unos insectos chupadores, que son las chicharritas, que provocan una lluvia muy intensa y mucha caída de azúcar ahí en esa zona, de savia, digamos, que, bueno, a veces se transforma en un problema. Y después tenemos algo que está ocurriendo ahora, y a mí me gusta, digamos que nosotros en esta clase de manejo vayamos, si bien vamos a ver plagas y plagas sobre todo más adelante específicamente, yo quiero que vayamos viendo y vayamos identificando problemas, aunque ustedes no conozcan o lo que fuera, sacarle la foto y averiguar qué puede ser, preguntarlo acá en clase en este espacio, porque va a haber plagas o problemas o insectos benéficos que no vamos a ver en otra época del año. Entonces, prestar atención a lo que está ocurriendo en este momento. No sé si percibieron delante de biblioteca el estado de los jacarandá. Delante de biblioteca. Los jacarandá están siendo atacados por una plaga que en este momento no tiene control, y yo lo estoy viendo como un problema muy serio a nivel ciudad y arbolado urbano, porque ya hay árboles viejos, totalmente muertos, atacados, que son fuente de inóculo o fuente de, digamos, de diversificación de la plaga de ese árbol a los que están alrededor, que es la chinche del encaje. Es un problema realmente serio en Córdoba. Entonces, esas ya serían cuestiones que si ustedes esta semana tienen tiempo, o alguno de ustedes, de volver de nuevo al parque a mirar con más detenimiento, vamos a tener más información para poder hacer, digamos, ya el FODA la próxima clase, ¿sí? Otra cuestión que yo vi que ustedes hablaban en la primera impresión del parque, que es un parque muy aceptado, muy concurrido. Eso también nos condiciona a lo que es el mantenimiento, y eso no es casual, porque si bien fue hecho de una forma, les diría, espontánea, en algún momento nosotros de la Cátedra de Espacios Verdes quisimos poner un orden a esto, y en algún momento tuvimos cierta influencia en lo que fue el diseño del parque, que fue cuando empezamos con la tecnicatura, y pudimos, por ejemplo, si la Ale les muestra el espacio central digamos, de ahí del mástil, cuando se hace de estos dos parches del parque, lo que está a ambos lados del camino que ingresa desde la avenida Valparaíso, eso cuando empezamos a trabajar con la primera tanda y la segunda de la tecnicatura,
si ustedes se paraban al mástil y miraban hacia la avenida Valparaíso, había un montón de arbustos sueltos, de yucas, de espiraeas, había talas chicos, había árboles viejos, estaba pelado la última parte. Bueno, se hizo todo un diseño participativo y se trabajó sobre cómo queríamos el destino de ese parque y se ordenó quitando muchísimo, para que ustedes sepan cuál es el sentido de este parque, es trabajar sin interferir las visuales desde el edificio hacia la avenida Valparaíso y que desde la avenida Valparaíso hacia el edificio se vea también el parque de la facultad. Es decir, que en ese parche hay muy pocas interrupciones, salvo los árboles muy viejos que están ahí en el ingreso. Lo demás se eliminó todo, se trasplantaron esas coronas de novia, algunos de esos cotoneaster y de los, no guayabos, granados que hay yendo hacia el DASPU, se sacaron de ahí con la intención de despejar el terreno para poder crear un parque más abierto en esa zona y tener solamente árboles. Ana, tenemos otros 15 minutos.